Se abre la audiencia de vista pública en el presente caso, expediente número 3590 del año 2016, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Leonel Enrique Pinto Lemus, Leonel Enrique Pinto Mancilla y María del Carmen Lemus Melgar de Pinto, en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia. La señora Secretaria General Adjunta hará las advertencias correspondientes para el desarrollo debido a esta audiencia y dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada. Y tiene la palabra, señora Secretaria. Muchas gracias. Son actos reclamados en el presente amparo. Leonel Enrique Pinto Mancilla y María del Carmen Lemus Melgar de Pinto reclaman contra la sentencia proferida el 27 de enero del 2014, mediante la cual la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia revocó el fallo emitido el 24 de octubre de 2013 por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Departamento de Chimaltenango. En consecuencia, fijó el abrigo definitivo compartido a favor del niño Leonel Enrique Pinto Rivera, estableciéndolo una semana con Silvia Marina Rivera Orellana durante 7 días consecutivos y con Leonel Enrique Pinto Lemus los siguientes 7 días y así sucesivamente. Por su parte, Leonel Enrique Pinto Lemus reclama contra el auto de 26 de febrero de 2014, por el que la autoridad cuestionada rechazó in limine los remedios procesales de aclaración y ampliación planteados contra la decisión antes relacionada. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 28 de abril del 2016, consideró: en el presente caso, se evidencia que la persona en quien recae el aspecto volitivo corresponde con exclusividad a Leonel Enrique Pinto Lemus y Silvia Marina Rivera Orellana, quienes idearon, gestionaron y convinieron en el embarazo con la finalidad de convertirse en padres del niño y así consolidar su familia. En consecuencia, el hecho de que lo decidido por la autoridad reclamada no sea coincidente con las pretensiones de los postulantes no implica que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales o los del menor, toda vez que hacerlo equivaldría a invadir la esfera de las facultades que por disposición legal están conferidas a tal autoridad y como consecuencia no constituye la función propia del amparo la revisión de lo resuelto por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, por lo que hacerlo sería suplantar en el ámbito constitucional una potestad que le corresponde con exclusividad. Estiman los abuelos paternos del menor que la sala impugnada refirió que desde el punto de vista estrictamente civil y penal no se tendría discusión ni análisis alguno, toda vez que la normativa civil establece que un negocio civil es nulo cuando su objeto sea contrario al orden público, a las leyes prohibitivas y que esta clase de negocios jurídicos no producen efecto alguno. Por tal razón, todo negocio jurídico que ha tenido como objeto la entrega de un niño no solo es contrario al orden público, sino que se podría incurrir en hechos delictivos proporcionando datos falsos para la supresión y alteración del estado civil. Por todo ello, en el sentido positivista de naturaleza civil y penal, se tendría que confirmar la resolución venida en grado, ya que de conformidad con la legislación vigente en nuestro país no existe normativa que permita el embarazo subrogado, sino que todo lo contrario tiende a penalizar la falsedad de datos y alteración del estado civil del niño. Por ello consideran que no se protegió el interés superior del niño, sino que se violan sus derechos, además de que se les despoja a ellos del abrigo definitivo y se le conceden derechos a quien no tiene relación filial con el menor. Al respecto, esta Cámara estima que ni la prohibición expresa ni el silencio de la ley evitan que situaciones como la presente se realicen en la práctica. Si bien es cierto, es necesario regulación legal que controle la práctica y resuelva los problemas jurídicos que las técnicas de reproducción asistida generan, estas aún no se encuentran regidas por las leyes o disposiciones.
Se considera acertado lo dispuesto por la Sala cuando invoca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la argumentación deberá hacerse con base en la interpretación evolutiva, la cual debe acomodarse a los tiempos y condiciones de la vida actual. El derecho es evolutivo y no siempre está regulado en un cuerpo normativo. Es por ello que en el caso de mérito, el interés superior del niño debe prevalecer por sobre cualesquiera otros hechos que se susciten, debiendo adoptar las medidas que se le restituyan al menor en sus derechos y pronunciarse respecto de aquellas situaciones que el juez advierte contrarias a la ley. Los postulantes aseveran que la Sala indicó que Mónica Teresa Grajeda Franco, madre biológica, se apersonó como madre por maternidad subrogada, lo que no coincide con el expediente que dio origen al caso y el memorial de 11 de octubre del 2012 que ella presentó. Al analizar las constancias procesales, esta Cámara denota que aun y cuando la madre biológica del menor no se hubiera apersonado como madre por maternidad subrogada, el juez en primera instancia determinó tal disposición con base en los medios de prueba y los hechos que con ellos se prueban, en virtud de lo cual, al no haber sido redarguidos de nulidad o falsedad por las partes, estos se tienen como ciertos y se les concede el valor probatorio que merecen, facultad que corresponde con exclusividad a los órganos de la jurisdicción ordinaria y que no puede ser suplido en amparo. Por otra parte, estiman que aunque la Sala dice velar por la estabilidad, respeto, integridad física y emocional del niño, ellos no lo han descuidado en cuanto a esos conceptos, amor, educación, estabilidad, mientras que Silvia Marina Rivera Orellana, mediante su abogado defensor, lo ha victimizado por la solicitud de exámenes clínicos y psicológicos que solicitó sobre este, además de no haberlo tenido desde su nacimiento. Esta Cámara no estima que se cause daño psicológico al solicitar que se constate su estado de salud y desarrollo mental. Cabe tener en cuenta que la dignidad del nacido no se ve ni puede verse afectada por disposición del proceso que se tramita. Es por esta misma situación que se hace necesario que el niño cuente con una madre que le proteja y vele por su propio bien y futuro. De manera que tal solicitud para constatar su bienestar solo puede hacerlo alguien a quien le interese conocer del cuidado y desarrollo del menor. Respecto del segundo agravio que señalan, manifestaron los postulantes que la Sala violó el principio del debido proceso, porque valoró documentos y pruebas que en ningún momento fueron solicitadas en el recurso de apelación o protestados en primera instancia. De esa cuenta, debió entrar a conocer solamente en cuanto a la violación de los derechos al menor, los que acertadamente se señalaron en la sentencia de primer grado. Y además, los postulantes estiman que hay otra contradicción en los pronunciamientos de la sentencia impugnada, específicamente en las literales E y F, ya que le dieron valor probatorio a documentos emitidos por la clínica Gestar sin que reunieran los requisitos de ley e inconcebible que mande a investigarla, pues no es posible dudar de la honorabilidad o efectividad que pueda tener la clínica Gestar en los servicios que presta a las personas que necesitan de sus servicios y dar valor probatorio a un dictamen o documento que no llena ninguno de los requisitos que establece la ley en cuanto a si adquirió algún compromiso con las personas que contrataron. Es importante resaltar que el Estado de Guatemala aún no goza de regulación y protección para esta clase de métodos. No obstante, la práctica evidencia que las técnicas de reproducción asistida funcionan diaria y abiertamente para que la población guatemalteca que tiene padecimientos de fertilidad pueda acceder a tratamientos de fertilización. Empero, se hace necesario determinar que el valor probatorio que se le asigne a determinado medio de prueba corresponde con exclusividad a la jurisdicción ordinaria. En igual sentido, es menester de esta Cámara señalar que al resolver se atiende al elemento esencial en el ámbito judicial, que las personas se someten voluntariamente a estos tratamientos y que cada método está dirigido a asistir a las personas a consolidar el sueño de ser padres cuando biológicamente les es imposible. En conclusión, corresponde a la Sala cuestionada analizar de conformidad con la prueba diligenciada en primera instancia si existen suficientes medios de convicción para establecer la veracidad de las aseveraciones de cada una de las partes y con base en lo considerado arribar a una conclusión fundamentada y motivada.
Es por ello que esta Cámara advierte que la sala cuestionada actuó en el ejercicio de sus funciones al emitir el acto reclamado y con la emisión de tal decisión no se advierte que se esté causando violación a los derechos de los postulantes. Es más, se le está restituyendo al menor de edad en sus derechos humanos, tales como la familia, el respeto, la dignidad, un nivel adecuado de vida, a la identidad, a ser protegido contra todo tipo de maltrato de seguridad e integridad. Por su parte, respecto del agravio que Leonel Enrique Pinto Lemus aduce respecto del rechazo de la aclaración y ampliación, esta Cámara advierte que la autoridad cuestionada rechazó las solicitudes al estimar que eran improcedentes, toda vez que la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia no regula tal solicitud. Es más, los recursos que acoge tal regulación son los contenidos en los artículos 125 al 131 de ese cuerpo legal. Es por ello que en materia de niñez no es posible plantear tales requerimientos, toda vez que no se dispone de tales remedios procesales, de manera que se advierte que el rechazo de las solicitudes de aclaración y ampliación no causa agravio al postulante que pueda ser reparado en la vía constitucional. No obstante, se advierte que el postulante se adhirió a la acción constitucional de amparo interpuesta por sus padres, respecto de la cual esta Cámara ya ha emitido pronunciamiento. Con base en lo anterior, se estima que el amparo debe ser denegado por improcedente. En el presente caso, se condenen costas a los interponentes y se impone multa a los abogados patrocinantes por ser los responsables de la juridicidad del planteamiento de amparo. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por improcedente el amparo solicitado por Leonel Enrique Pinto Lemus y Leonel Enrique Pinto Mancía y María del Carmen Lemus Melgar de Pinto contra la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, revoca el amparo provisional decretado en resolución de 27 de marzo del 2014. Se condenen costas a los interponentes del amparo. Se impone multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes, la que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme, y en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia los apelantes, solicitantes del amparo y solicitantes de la vista pública. Jorge Arévalo Valdés, Leonel Enrique Pinto Mancía, María del Carmen Lemus Melgar de Pinto y Leonel Enrique Pinto Lemus, quienes actuarán con el auxilio del abogado don Jorge Arévalo Valdés, y compartirá el uso de la palabra con María del Carmen Lemus Melgar de Pinto. Tiene la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de poder explicarles brevemente lo que ha sido la vida de mi nieto en estos 5 años de edad. Soy María del Carmen Lemus Melgar de Pinto, abuela de Leonelito. Tengo 42 años casada con el ingeniero Leonel Enrique Pinto Mancía. Procreamos 2 hijos, que ahora son ingeniero y abogado. Siempre me he dedicado a mi hogar, a cuidar de mis hijos, ahora mis nietos, y en especial a cuidar de Leonelito. Él desde que nació ha vivido con nosotros, su padre, su abuelo y yo. Así lo confirmó la Procuraduría General de la Nación y como consta en el expediente.
Nos preocupamos siempre por el desarrollo físico y emocional. Prueba de ello son los exámenes psicológicos y médicos que tengo aquí. En este año 2016, Leonelito ingresó a estudiar en el Colegio Americano de Guatemala. Como ustedes pueden observar, siempre estamos pendientes de que él tenga todo lo mejor. Leonelito no conoce otra madre ni otra abuela que no sea yo. Por eso a mí me extraña que después de los 5 años de edad le estén buscando un lugar donde vivir. Lo quieren aislar de su única familia, de su hogar y su entorno familiar. Y eso, como padres y abuelos que son ustedes, saben el daño que le va a ocasionar a mi nieto. Y lo más triste, por mentiras de la señora Silvia, que hasta el día de hoy solo daño le ha causado a mi nieto. Él no la conoce, la ha visto en las 28 audiencias a las que ha tenido que asistir. Fue tanto el odio de la señora Silvia para con mi hijo, que en el juzgado de Chimaltenango denunció que mi nieto tenía 5 padres y madres. Y a los 5 supuestos padres les practicaron las pruebas de ADN. Y por esa denuncia, mi nieto fue institucionalizado en el hogar Amor del Niño, privándolo de sus fiestas de Navidad, fiestas familiares, y conviviendo con gente extraña. Y lo más triste de todo esto es que no tenía visitas. Por eso, señores magistrados, yo les suplico que se pongan un momentito en el lugar de mi nieto. No hay ningún ser humano que pueda vivir una semana en cada casa distinta, en 2 departamentos diferentes, Zacatepeques y Guatemala, y con una persona extraña que él no conoce. No los une ningún lazo de consanguinidad ni afinidad. Ella es totalmente desconocida para él. No se dejen engañar, por favor, como engañó a la Sala y a la Corte Suprema de Justicia. Sus verdaderos abuelos somos nosotros y mi hijo, su padre. Ella no lo concibió, no lo tuvo en su vientre y no lo parió. Les ruego que le pongan fin al sufrimiento, a la angustia, a la agonía de mi nieto, que a sus 5 años de edad ha pagado las consecuencias del odio entre adultos. En el juzgado de Chimaltenango, el juez que conoció el caso, lo conoció ampliamente, acertó que él no debería de vivir ni con mi hijo ni con Silvia, porque nosotros somos sus verdaderos abuelos y vamos a hacer todo lo mejor para él. Ella es totalmente desconocida para él. Como les repito, no es su madre, es ajena, no tiene ningún lazo de afinidad ni consanguinidad, no lo llevó en su vientre, no lo parió y no lo concibió. Señores magistrados, en sus manos pongo el futuro de mi nieto. Muchas gracias. Antes de dejar en el uso de la palabra al señor abogado, someto a su consideración la conveniencia del interés superior del niño de estar oyendo este tipo de asuntos. Considérelo y usted sabrá. Gracias. Muchas gracias, honorable presidente, honorables magistrados. Lo que preguntaba el señor presidente en este momento, les quiero comentar. Este niño, que si es conveniente él ya puede salir, pero les comento que a la edad de 1 año, con unos días, con 20 días. Por favor, si solo decidan, él asistió deciden por la familia si más quieren de 30 tener audiencias o no. Solamente eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señores magistrados, podría pensarse que pues esta honorable corte tiene tantos temas tan trascendentes que tratar, pero les aseguro que al final de la intervención de cada uno de los que estamos acá, van a caer en la cuenta que este es un caso único en su género, específicamente en el tema de menores, que se suscita en la vida jurídica moderna de este país.
Todo inicia en el mes de agosto o septiembre del año 2012. El señor Leonel Enrique Pinto Lemus, hijo de mi patrocinada, tenía una relación sentimental con la señora Silvia Rivera. Ellos tuvieron desavenencias y producto de las desavenencias el niño no tenía 1 año. La señora tomó al niño, lo escondió y eso motivó que el papá, demostrado en el expediente natural y legítimo del niño, pusiera una denuncia en un juzgado de la niñez. Esta denuncia llegó en el año 2012 al juzgado de la niñez y la adolescencia de Chimaltenango. Cuando llega, el juez convoca a las partes y cita incluyendo a doña Silvia. Y aparece ese 3 de diciembre del año 2012 doña Silvia, jurándole y garantizándole al juez que era la mamá legítima y natural del niño. Y se llevó a cabo la audiencia. Y el juez no tuvo elementos por tantas situaciones que se dieron ese día y le pregunta, y estoy seguro que en el minuto 22 o 23 de esa audiencia a doña Silvia, y le pregunta, ¿usted es la mamá verdadera del niño? Y ahí está en el expediente y ella le dice, la verdad señor juez, no soy la mamá. Y ese día es el caos para ese niño que tenía ahí 1 año con 3 meses. Y el juez le da la palabra a las partes y doña Silvia, a pesar que dijo que no era la mamá, pidió que se practicara ADN a ella, a su hermana Amanda, del mismo apellido de ella. Voy a solicitar autorización, señor juez, para auxiliarme de los documentos que traigo anotados. Disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Ella pidió hacerle el ADN a ella, a doña Amanda América Rivera Oriana y a don Edgar Leonel Chayardón, porque ella dijo que tenía duda que el niño podía ser o de ella o de su hermana y el papá, el amigo de ella. Inmediatamente el ingeniero Leonel Enrique Pinto Lemus pidió la palabra y pidió también que a él se le practicara, porque él estaba seguro que él era el papá, y pidió que se le practicara el ADN a la señora Mónica Grajeda Franco, porque él estaba seguro que él había tenido ese niño con doña Mónica Grajeda. En el mes de enero se practica el ADN y consta en el expediente que el INASIF determinó a través del ADN que el señor, el hijo de ella, Leonel Enrique Pinto Lemus y doña Mónica Grajeda Franco eran los legítimos papás del niño, 99.9%, así lo dice la prueba. Al verse doña Silvia que no era la mamá, inventó en el juzgado, siempre en el juzgado de la niñez de Chimaltenango, este caso duró más de 1 año en ese juzgado. Por lo tanto, señores magistrados, la sentencia a la que arribó el juez de primera instancia no fue apresurada, tuvo más de 30 audiencias y duró más de 1 año. Y el juez, al ver esto, desinstitucionalizó, porque el niño estaba institucionalizado, y para mí, en mi caso muy personal, institucionalizar a un niño es como la cárcel para un adulto. Y ahí pasó el fin de año y el juez vio, con recomendación de la Procuraduría General de la Nación, que en todos los informes de la Procuraduría está recomendando que a ellos se les dé el abrigo temporal y luego era el abrigo definitivo, y así lo hizo el juez, les dio el abrigo temporal a los abuelos paternos. Se llevó a cabo el juicio, duró casi 1 año, y en el mes de octubre el juez determina que tanto el papá biológico natural, don Leonel Enrique Pinto Lemus, como la señora que dijo que era la mamá, pero que después se descubrió que no era la mamá, doña Silvia Rivera, y la mamá legítima, doña Mónica, los 3 habían violado los derechos del niño, y en la sentencia así lo dice el juez, y ustedes la pueden corroborar. Es más, el juez de Chimaltenango, aparte de darle el abrigo definitivo a los abuelos paternos, certifica lo conducente en contra de varias personas. Certifica lo conducente en contra del médico que recibió o que participó en el parto del niño, porque el médico llegó a declarar al juzgado y él dice que doña Silvia, lo estoy parafraseando, lo había pues supuestamente comprado para que le diera a ella con el nombre de ella
el informe para que asentara la partida de nacimiento del menor, pero a quien él había atendido era a doña Mónica Grajeda Franco. Eso está en el expediente. Y esos dichos del doctor los encuentran en la página 48 de la sentencia del juez de Chimaltenango. El juez de primera instancia, que se llevó más de un año para arribar a esta conclusión, inclusive le certifica a doña Silvia lo conducente por los delitos de trata de personas, falsedad material y uso de documentos falsificados. ¿Por qué? Porque el niño, dentro de todo este proceso, se determinó que tenía 2 partidas de nacimiento, una que había ido a asentar doña Silvia y otra que había asentado doña Mónica. Al verse con esta sentencia de esta naturaleza, ellos plantean una apelación ante la Sala de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Y ahí ocurrió algo muy raro, porque la sentencia del juez no fue apresurada, terminó en el mes de octubre, empezó, si no estoy mal, el 3 o el 9, pero fue en septiembre del año 2012 y la sentencia fue en octubre del año 2013. Y las audiencias, solo para arribar a la sentencia, fueron más de 25 audiencias en las cuales el niño asistía. Al extremo, señores magistrados, que el niño a esa edad, cuando entraba el juez a la sala de audiencias, él se ponía de pie, como nos poníamos los adultos. Ya estaba acostumbrado a asistir al juzgado. Cuando llega a la sala del expediente, solo quisiera hacer un último comentario. El juez de primera instancia, en la parte resolutiva de la sentencia, él aduce que el niño, los 3 adultos, tanto los papás biológicos como quien dice que tuvo por encargo al menor, que no existe eso, es más, está demostrado que la legislación no lo permite, y el juez mismo aduce que al niño se le violaron los derechos, el derecho a una familia, el derecho al respeto, el derecho a la dignidad, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la identidad, el derecho a ser protegido contra todo tipo de maltrato que ellos mismos lo ocasionaron y el derecho a la integridad. Le estropearon la niñez al niño. El padre del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, dice que niñez quiere decir futuro. Al niño, a pesar de que está con ellos, su futuro ya está marcado. Y el expediente, señores magistrados, llega a la sala correspondiente. Y en la sala de la niñez ocurrieron cosas que ustedes pueden leer en la sentencia, porque estoy seguro que después de esto cada uno de ustedes va a querer leer ese expediente, porque es único. Pues cinco padres se hicieron el ADN para ver quién era realmente el papá y quién era la mamá. Y saben, en la sentencia que emite la sala, en la cual, y lo digo con todo respeto, señor presidente, hace unos minutos estaba sentada una magistrada suplente que firmó esa sentencia en la sala de la niñez. Pero en toda la parte de la sentencia hacen ver que doña Silvia no tiene nada que ver con el niño. Sin embargo, en su parte resolutiva revocan lo que en un año y medio casi le costó al juez de Chimaltenango arribar, para decir que le otorgaban el abrigo definitivo compartido entre el papá biológico y doña Silvia, que no es ni pariente del menor, 7 días a cada uno. Pero oigan este comentario que hacen en la sentencia. Dicen ellos que tener dos hogares, oigan, señores magistrados, que tener 2 hogares es equivalente a tener 2 idiomas. La Constitución, si algo garantiza en su preámbulo, es a la familia, y la familia es el bien supremo. Y quiero leer solo una parte un párrafo de la sentencia, señor presidente, si me lo permite, de la sentencia de la niñez. Y dice: así las cosas desde el punto de vista estrictamente civil y penal del derecho no tendrían ninguna discusión, puesto que la señora, voy a mencionar solo el nombre de doña Silvia, no es madre del menor. Y hablan de que la famosa clínica Gestar, dice la misma sala, no comprueba que exista contrato alguno. Y además sigue diciendo que de acuerdo
al Código Civil y mencionan el artículo 1301, dice, aún hubiera contrato, dice, sería nulo de pleno derecho. Pero sin embargo, arriban a una situación rara, confusa, porque aquí se dio algo muy confuso, señor presidente, y le voy a rogar que me disculpen si yo me pasara 3 minutos, pero el expediente está el futuro del niño. Señor presidente, la sala sigue diciendo, en el mismo párrafo indica que se tendría que descartar como madre del niño, así lo dice literal, a la señora Silvia Marina Rivera Orellana, puesto que de conformidad con el ADN, dice, se demuestra que no es la madre biológica. Pero sin embargo, en la parte resolutiva, le dan 7 días a ella, aduciendo que tener 2 hogares es como tener 2 idiomas. Pero se da algo más en este expediente. Motivado de esta sentencia, respetables magistrados, venimos nosotros porque está en juego un niño. Y cuando está en juego un niño, no hay nada que nos limite a rescatarlo. Nosotros venimos y planteamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y consta en el expediente. Pues se da algo raro, que la Corte Suprema de Justicia nos otorga el amparo provisional. Viene a esta honorable Corte y aquí es confirmado el amparo provisional. La Corte Suprema le da trámite y dicta la sentencia, declarando con lugar el amparo. Da la casualidad que por una enmienda, porque una notificación no se había hecho correcta, viene y regresa el expediente y en este año se dicta nueva sentencia con criterios totalmente diferentes y lo digo con respeto, trastornados. Vean en la página 10 de la sentencia que tienen, en la nueva sentencia que ustedes tienen en el expediente. En la página 10.9 dice, a raíz de lo anterior, es importante indicar que cualquier persona sin la debida orientación legal, oigan señores magistrados, por propio amor desesperado de un hijo, posiblemente acuda a la misma realización de esos hechos delictivos. Lo dice la Corte. Toda vez que el Estado de Guatemala aún no ha regulado y protegido esta clase de métodos que están funcionando a diario, abiertamente. Sin embargo, dice, puede ser que por una desesperación cometa ilícitos. Entonces, si yo no tengo un hijo, es válido que me lo robe, porque es mi desesperación. Pero no la comparto con todo el respeto a doña Silvia, porque ella tuvo 2 hijos. En las audiencias se discutió, ella tuvo 2 hijos, se divorció, pues que lo lamento, pero tiene 2 hijos ya jóvenes. Entonces, este acto de desesperación no le justifica que haya cometido los ilícitos penales que le certificó el juez de primera instancia de la niñez de Chimaltenango. Y la misma resolución, respetables magistrados, en la página 10 de la resolución de la Corte dice, el niño de mérito, dice, por razones de integridad, desarrollo integral y dignidad del menor, es conveniente revocarle el fallo impugnado para establecer la convivencia familiar en favor del niño de mérito. Con la convivencia familiar compartida, el niño tendría pleno derecho de convivir, relacionarse y disfrutar con ambos padres en igualdad de condiciones, igualdad de tiempo y en igualdad de sentimientos y en igualdad de amor, como lo quieran los padres. Si en el expediente está probado que doña Silvia no es la madre, que la madre se llama Mónica Grajeda Franco, que perdónenme, pero le importa tampoco el niño que no está acá. Pero a los abuelos, a quienes el juez les dio el abrigo definitivo, pues ahora quitarlo cuando de manera definitiva hace 3 años y medio el juez se los otorgó. Aquí está el niño. En ese sentido, señor presidente, nosotros planteamos el recurso de apelación, porque quien consideramos que el juez de la niñez y la adolescencia de Chimaltenango, para arribar a esa conclusión de determinar quiénes eran los padres y a pesar de eso negarles el abrigo del niño y darlo que recayera en los abuelos paternos, no fue nada apresurado. No fue nada apresurado y por eso el día de hoy, imagínense señor presidente, imagínense señores magistrados, que el niño se lo quiten a los abuelos con quien ha vivido, aunque posteriormente digan que vivió con él. Lo que sí es cierto es que el niño llegó al juzgado de 1 año de edad y a partir de ese entonces solo estuvo institucionalizado y después se los entregó a ellos. O sea que los últimos 4 años de su vida ha vivido con ella
y con su esposo, que es el ingeniero Pinto, que se dedican a su nieto. No quiero terminar, señor presidente, sin antes hacer recordatorio de lo importante que es la familia. Uno de los escritores más connotados sobre la historia de Roma, el imperio más vasto de la historia, con más poder de la historia, y según Churchill decía que era el mejor escritor para recoger a Roma, Edward Gibbon escribe un libro que se llama Historia de la decadencia y caída del imperio romano. Y él dice, y va concluyendo, y dice que a Roma no lo destruyeron con todo el poder que tenía Roma, ni los vándalos, ni los bárbaros, ni los visigodos, ni los ostrogodos, nadie. Lo destruyó y cayó Roma por la desintegración de la familia. Pero él sigue diciendo, señores magistrados, perdonen que quite su atención. Él sigue diciendo que los estados y los países, dice él, pueden soportar pestes, terremotos, hambrunas, toda catástrofe, dice él, y a pesar de ello, dice que los estados siguen subsistiendo. Pero concluye, pero cuando se derrumba la familia, dice, se derrumba el estado, se derrumba la iglesia, se derrumba la escuela y se derrumba la sociedad. En ese sentido, señor presidente, honorables magistrados, no tenemos más que rogarles justicia. El juez les dio el abrigo definitivo a los abuelos paternos, porque así está en el expediente y ahí está el ADN donde prueban que ellos sí son los legítimos abuelos consanguíneos del niño. Y les pedimos que declaren con lugar la apelación que hemos planteado, porque el juez de primera instancia tuvo razón, y tuvo razón también en certificarle a los que han violentado los derechos del niño por los delitos que cometieron en contra de él. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores magistrados. Ahora le corresponde turno a los terceros interesados. Silvia Marina Rivera Orellana, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Francisco Giovanni Ruano Guzmán, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, honorables señores magistrados. Pues es impactante escuchar el relato que acabamos de escuchar de mi colega. Déjenme decirle que no es cierto. Déjenme decirle que dentro del proceso que obra y que estamos hoy acá, pueden constatar cada una de las cosas que les voy a mencionar. No es cierto que el niño no haya vivido con mi patrocinada, porque vivió desde el primer segundo que salió de ese vientre, fue recibido por ella y por el señor Leonel. Producto de eso es que la madrina de bautizo del niño es una de las abogadas auxiliantes en el presente recurso de apelación. El proceso se origina de una convivencia de la señora Silvia con el señor Leonel y ejerciendo ella sus derechos de mujer, presenta una denuncia psicológica en contra del señor Leonel Enrique Pinto por producir actos de violencia psicológica. El señor Enrique Pinto Lemus presenta 3 albaquenes que fueron declaradas sin lugar porque constató la PG en el estado, la salud y que se encontraba al lado de mi patrocinada. Él fue sentenciado 5 años a cárcel el día 20 de abril del presente año por el delito de violencia contra la mujer. Fue sentenciado también por el delito de desobediencia, por no acatar las medidas de restricción que operaban por seguridad de ella. También la denuncia que hoy nos ocupa en el presente proceso no fue interpuesta por mi patrocinada, sino que fue por él. Buscó a la madre gestacional, le pagó para que presentaran una denuncia aduciendo que habían tenido una relación sentimental y que producto de eso era el niño. Es cierto, el día 3 de diciembre, ante la duda, el juez de primera instancia institucionalizó al niño, derivado que no se sabía con exactitud quién era la madre, quién era el padre, porque ella también sostenía una relación con otra persona. Se comprobó a mitad de las audiencias definitivas del año que duró el proceso, bajo juramento la señora madre gestacional declaró: mire, señor juez, perdón, todo esto es una mentira. A mí él me llevó para que pusiera esta denuncia, me llevó al RENAP para inscribirlo, me consiguió estos papeles de la comadrona
y yo ya no aguanto sostener esta mentira. El niño es producto de una inseminación artificial que fue hecha con el esperma de él. A mí me llevaron a una clínica, hicieron varios métodos de reproducción asistida, desde in vitros, no funcionaron, implantación de gemetos tampoco funcionó, hasta que les producieron una inseminación y ahí lograron concebir al niño. Ella manifestó que estaba totalmente de acuerdo en lo que iban a realizar, que iba a servir en su vientre como gestar al niño y que lo iba a entregar posteriormente a ellos, y que ella tenía constante visita con el niño hasta que se produjo este proceso. Estamos ante un proceso infrecuente y nada común en nuestro sistema jurídico guatemalteco. Nuestro ordenamiento afirma la primacía de la persona como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales. En ese orden de ideas, ellos plantearon el juicio en primera instancia, donde se obtuvo una sentencia que se apartó del interés superior del niño en protegerlo a él en una visión infantocéntrica. Se concretó únicamente a juzgar los hechos civilistas y penalistas y a juzgar los hechos de los adultos, olvidándose que ese niño está aquí hoy. Hoy está aquí por el amor que se tuvo Silvia, por el amor que se tuvo Leonel, y que ambos lucharon por tenerlo. Y la única vía que encontraron fue una técnica de reproducción asistida. Es por ende que se presentó el recurso de apelación, porque esa sentencia era totalmente violatoria al derecho del niño, al interés superior del niño. La Sala de Apelaciones reconoce que este es un caso infrecuente y nada común. Infrecuente y nada común en nuestro sistema de ordenamiento jurídico. Y es el primer caso de esta naturaleza que viene a los tribunales. Mas no es el único que existe. Están las clínicas dando su oferta de servicios, clínicas autorizadas por el Ministerio de Salud, ¿ya?, donde ofrecen estas técnicas de reproducción asistidas, y que las personas que no tienen la posibilidad de engendrar un niño por ellos mismos acuden a dichas clínicas para poder conseguir su fin, su amor y su visión de tener un niño. La sala se tuvo que concentrar en resolver el problema legal del niño, el problema biológico, el problema social, determinando que se iba a apartar de la visión civilista y penalista que juzga a los adultos, sino que se iba a enfocar en una visión infantocéntrica, ¿sí?, donde iba a prevalecer el interés superior del niño. La sentencia de la sala, determina que el aspecto teleológico, el aspecto positivista y el aspecto evolutivo del derecho tiene que estar acorde en el interés superior del niño. La madre biológica, y en ningún momento dentro del expediente, mi patrocinada dijo que era la madre biológica. Ella manifestó, dio óvulos, hicimos todo lo que pudimos, ¿sí?, pero fue una inseminación. Y eso fue el día 3 de diciembre del año 2012 ante el juzgado, ante el juez de primera instancia de la niñez de Chimaltenango, donde ella dijo claramente: no es mi hijo biológico, pero yo lo tengo desde el primer minuto de nacida. La madre biológica sabía y conocía perfectamente qué era lo que pasaba en su vientre, y a ella no le despertó el sentimiento materno. Ella sabía que estaba haciendo una función biológica de una inseminación que iba a tener con un hombre que no había tenido ninguna relación sexual, ¿sí?, y que al nacer ambos padres lo estaban esperando al producto de esa gestación.
Lo que debe de imperar es la voluntad procreacional y la voluntad actual de seguir amando a ese niño, cuidándole y brindándole todo lo mejor, porque a eso se enfoca el interés superior del niño, a que tenga una madre que lo quiera, que lo ame y que lo cuide y que vele por su desarrollo integral. Se puede establecer, dice la sala, que esa voluntad no le corresponde a unos abuelos. La responsabilidad de crear un niño le corresponde a sus padres y han sido considerados recursos idóneos, tanto el señor Leonel Enrique Pinto como mi patrocinada Silvia Marina. Y es a ellos, por esa voluntad que tuvieron, por ese amor que tuvieron, de que el niño no existiría en este mundo. Es más conveniente, dice, que el niño esté con una verdadera mamá que lo ame, que lo cuide, y que ni de ahí surgirá un inquebrantable amor que ni una madre biológica de repente le hubiera podido dar al niño. La honorable sala concluye que el mejor derecho que se le puede proporcionar al niño es la convivencia familiar compartida, pero también dice ahí, puede ser superada si se ponen de acuerdo ambos, ¿verdad? En bienestar del niño. Es importante hacerles ver, señores magistrados, que a través de un método de reproducción asistida, este niño existe en este mundo. Eso no se hubiera logrado si la señora Silvia y el señor Leonel no lo hubieran coincidido. Y este es el último, las técnicas de reproducción asistida, como es la fertilización, fue el último recurso que tuvieron ellos dos para concretar su sueño. ¿Sí? Hecho, que yo no voy a discutir acá si está aprobado o no está aprobado, porque ustedes verán en el expediente de mérito todas las constancias, todos los medios de convicción donde se demuestra plenamente que lo que yo estoy diciendo es cierto. La resolución de la sala está pegada a derecho, porque supera más allá de esa visión civilista y penalista. Se enfoca en el sentido evolutivo del derecho, en la voluntad de las partes, en la voluntad procreacional que ambos tuvieron para traer a ese niño al mundo. Y se basa en la Convención Interamericana de Derechos del Niño, en la Declaración Universal de Derechos del Niño, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos del Niño, donde hay cantidad de sentencias relacionadas a este enfoque. Y es de reconocer que esa sentencia se aparta de lo civilista y penalista para resolver con el aspecto teleológico y positivista que emana del interés superior del niño. La Cámara de Amparos manifiesta que gestar y crear un niño son dos actividades totalmente diferentes, dos amores distintos. Gestar un niño es una función biológica de la madre, que no necesariamente quiere decir que la mujer deba de criarlo. Las nuevas técnicas de reproducción asistida han evolucionado los conceptos tradicionales del derecho de familia, la concepción de familia, los distintos conceptos de maternidad, y ahora se habla de que hay una maternidad social, que es el rol de la mujer en la crianza del niño, la genética, que se refiere a la mujer que aporta el material genético, la gestante, que es la mujer que gesta un niño en su vientre, y la mujer legal, que es la mujer reconocida como madre ante la ley. Las técnicas de reproducción asistida han creado una vuelta a la verdad voluntaria o el elemento evolutivo en la filiación, que ya no se determina por el elemento genético biológico, sino por el volutivo, o sea, por la propia voluntad procreacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da el concepto de familia diciendo que es una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención y el cuidado y desarrollo de los pequeños, que incluye la familia ampliada, familia nuclear y otras modalidades tradicionales y modernas sobre base comunitaria.
y en nuestro país ya las utilizamos, reguladas en la legislación de niñez. La Cámara actuó en el legítimo ejercicio de sus funciones al emitir el acto reclamado, y con la emisión de tal decisión no se advierte que se está causando una violación a los derechos del niño. Al contrario, de los interponentes, se le está restituyendo el derecho al niño. La confusión entonces por los interponentes en el erróneo señalamiento del acto invocado. Es más, se le restituye al niño sus derechos. En el presente amparo, protege a las personas contra las amenazas de violaciones o sus derechos y restaura su imperio cuando la violación le hubiera ocurrido. El amparo no persigue el mismo fin que tienden los actos procesales de un proceso común. El amparo no pretende decidir acerca de las pretensiones originarias de los sujetos activos y pasivos en el cual surge, sino que trata de reparar la violación en perjuicio personal del orden constitucional. El recurso de apelación que hoy nos ocupa es en contra de la sentencia de amparo y está enfocado a exponerle al Tribunal Constitucional la sentencia de primer grado, la sentencia de la Sala de Apelaciones, pero no hacen ver en qué violaciones incurrió, como una errónea interpretación de la ley, los agravios que le pudieran causar a los apelantes. En esta presente apelación no se dan dichos presupuestos, ya que la interposición de la presente apelación se basa en esas sentencias, por lo que se produce un erróneo señalamiento de los agravios causados. Para que se configure un agravio debe guardar las características de personal directo y objetivo. En el presente caso no se da. Ellos exponen sus argumentos como si fueran los objetos del proceso, olvidándose y apartándose de una visión infantocéntrica donde prevalecen los derechos del niño. El niño, Leonel Enrique Pinto Rivera, tiene dos padres que lo aman, lo quieren y es responsabilidad de ellos cuidarlos. Y esa responsabilidad es entre el señor Leonel Enrique Pinto Lemos y la señora Silvia Marina Rivera Orellana. Basado en estos argumentos anteriores, honorables señores magistrados, basado en la Constitución Política y demás leyes, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia internacional y el derecho comparado, este recurso de apelación debe declararse sin lugar y en consecuencia confirmar la sentencia de amparo venida en grado de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, dictada con fecha 28 de abril del año 2016. Muchas gracias. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través de la señora fiscal Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio, le dejamos la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, vale indicar que esta honorable Corte ha emitido varias jurisprudencias con relación a que el Estado, a través de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, cuando se trate de casos o asuntos de niños o niñas, debe tomar en cuenta el interés superior de éste al tomar una decisión y no tomar en cuenta intereses de terceros o circunstancias ajenas. En el presente caso se establece que el niño en mención vino a la vida a raíz de una negociación de maternidad subrogada. Posteriormente al nacimiento del menor se suscitó conflicto entre las partes involucradas en esta situación, al punto de que por parte del juzgado de la niñez se estableció que hasta hubieron anomalías con relación a la inscripción del nacimiento del menor. Por tal razón, el juzgado de la niñez indicó que se había vulnerado los derechos a la identidad, a la dignidad, al respeto y a la familia del niño. Esta Fiscalía considera que el niño ya ha sido objetizado por los sujetos involucrados en el sentido que no están viendo qué es lo mejor o más conveniente para el niño, sino existe un derecho de quererlo poseer como un bien. Existe ese interés particular de los sujetos de poseer al niño sin ver ya las repercusiones que ha causado todos estos juicios legales.
Por tal razón, esta Fiscalía sí considera que a la presente fecha los recursos más idóneos para estar con el menor son sus abuelos paternos, porque entre el señor Leonel Enrique y la señora Silvia Marina Rivera, a la presente fecha ellos tienen conflictos, y los conflictos de los adultos siempre van a repercutir en los niños. Y también considera pues que no es muy idóneo que el niño se encuentre 7 días con uno y 7 días con el otro, porque no representa unidad ni consistencia en la crianza de un menor. También hay que considerar que el niño, pues, según se ha indicado, él siempre ha estado bastante tiempo con sus abuelos paternos, y también debería considerarse, por la edad que ya tiene el niño, la opinión de él con relación en qué hogar él quiere estar. Por tal razón, esta Fiscalía, tratando de ser lo mayormente objetiva y tomando únicamente el interés del niño y no de los terceros, considera que en este momento sí los sujetos idóneos, el recurso idóneo son los abuelos paternos del niño con los que él ha vivido y quien representan pues un modelo de familia. Por tal razón, esta Fiscalía sí considera que debe declararse con lugar el recurso de apelación y otorgársele el amparo a los señores Leonel Enrique Pinto Mancilla y María del Carmen Lemus Melgar de Pinto. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.